Yo voy a tomar como referente en esta exposición, ya que no puedo andar haciendo incisos permanentes de esto se hace así entre los askenazíes, o esto se hace así en Salónica, o esto se hacía así en Tetuán. Para mí el referente principal va a ser cómo se siguen haciendo hoy en la Comunidad Judía de Madrid, con algunas alusiones a Marruecos y alguna otra comunidad en algún caso, porque si no nos vamos a extender. La Comunidad Judía de Madrid, aunque en su composición actual es muy variada, no solo está formada por sefardíes de distintas procedencias, también hay un grupo muy considerable de judíos askenazíes, llegados tanto de Europa como de Hispanoamérica. Si bien el rito principal de la sinagoga principal y el rabino de la comunidad judía es sefardí, y la forma de celebrar tanto los ritos sinagogales como los ritos de tránsito y otros se parecen mucho o son un poco la continuidad de la forma en que se celebraban en el norte de Marruecos. Sería una especie de mezcla de tradiciones. Por demás es que el norte de Marruecos puede parecer que es muy homogéneo visto desde fuera, pero luego había diferencias entre Tánger y Tetuán y entre otras localidades más pequeñas, pero de algún modo Madrid ha creado una especie de rito mixto entre las diferentes herencias sefardíes del norte de Marruecos. Y eso es un poco lo que voy a ir contándoles, con algún añadido adicional. De dos de los ritos no voy a hablar hoy porque va a ser parte de mi intervención de mañana, que son las fadas, que es la forma de celebrar el nacimiento de una hija, de celebrar el nacimiento y de imponerle el nombre. Eso será tema de mi intervención de mañana, con lo cual lo saco de lo de hoy. Los ritos relacionados en el mundo sefardí con el nacimiento de una hija quedan para mañana. Y lo mismo va a pasar con la forma en que se está celebrando actualmente la mayoría de edad religiosa de las chicas, la bat mitzvah. También va a ser, como va a ser mi tema de mañana, sencillamente apuntar que esos dos ritos existen y que no me voy a ocupar de ellos. Voy a hablar del nacimiento de un hijo varón y de la circuncisión, voy a hablar de la bar mitzvah, mayoría de edad religiosa también de un varón, matrimonio y muerte. El judaísmo, como todos saben, es la más antigua de las tres grandes religiones monoteístas, pero no lo podemos ver, no lo podemos entender nunca si lo vemos estrictamente como un fenómeno religioso, porque además de lo teológico, sobre todo visto desde la perspectiva cristiana, en que lo teológico predomina en el componente religioso, en el judaísmo lo ritual es mucho más importante. Los rituales en el judaísmo marcan el camino en que se ha de hacer prácticamente todo, desde lo que se come a cómo ha de morirse uno y cómo ha de ser enterrado uno. Para casi cualquier cosa de la vida humana hay un ritual judío más o menos establecido. Y como decía antes, a toda esa normativa de preceptos, reglas que rigen el judaísmo, a lo largo del tiempo, muchas de las costumbres que han ido sumándose han adquirido prácticamente rango de ley para muchas comunidades. También es importante señalar, por algunas ocasiones me referiré a él, o ustedes notarán que no me refiero a él, es al rabino. El rabino no es en absoluto equivalente, para los que venís del mundo cristiano, al sacerdote. No tiene ninguna función sacerdotal. El rabino es un maestro, es un guía espiritual y puede tener responsabilidades no solo en materia de educación, sino también en la forma en que orienta y dirige espiritualmente una comunidad judía. Es la máxima autoridad, o suele ser reconocida como la máxima autoridad religiosa de una congregación en cuanto a su opinión en materia religiosa, pero no tiene ninguna función sacerdotal. De hecho, casi cualquier rito judío, incluyendo los que vamos a hablar hoy, que son los más importantes en realidad, ese es el del nacimiento o el del matrimonio, son dos ritos muy importantes, no solo en la vida de los individuos, sino en la propia tradición judía, puede haber o puede no haber rabinos. Suele haberlos. Casi nadie concibe una boda judía sin rabinos, pero podría haberla perfectamente. Y por eso van a notar que, voy a decir, el que recita tales bendiciones, que en muchos casos
es el rabino, incluso en la Comunidad Judía de Madrid, pero en otros casos son otras personas allegadas a la familia. Los testigos que actúan en las distintas etapas de una boda tampoco tiene por qué ser un rabino. Pero, insisto, aunque no tenga por qué ser, en muchos casos sí lo es. Bien. Los ritos identifican a los pueblos, pero no solo a los pueblos o las religiones. Uno siempre tiende a ver como extraños los ritos ajenos, porque no son sobre todo cuando son de grupos minoritarios en una sociedad. Pero los ritos los han desarrollado no solo las religiones, los ejércitos. ¿Qué es todo lo que llamamos el protocolo? ¿Qué es lo que llamamos el protocolo diplomático? Las normas de cortesía. Todo eso al final son ritos. Unos son sociales, otros tienen origen religioso y otros tienen otro tipo de origen. Los religiosos suelen ser menos cambiantes, como es lógico. Por definición, las religiones tienden a conservar. Pero las religiones también innovan y el judaísmo también innova, y veremos algunos casos de la evolución de ciertas ceremonias o de cómo han surgido las nuevas ceremonias. De las dos que no voy a hablar hoy, no son tradicionales. Las fadas solo lo son en el ámbito sefardí, y la bat mitzvah es una innovación que no tiene ni 100 años, 100 y pico años. Así surgen cosas nuevas. Pero que pensemos, siempre entendemos a ver como raros, extraños, o no entendemos, sin más, los ritos religiosos de los demás. Pero todos los grupos humanos tienen ritos para diferenciarse, es lo que marca la diferencia. Y no solo, insisto, en el tema religioso, piensen ustedes la cantidad de cosas en la vida que ven o en las que participan, en la que hay ritos instituidos. El ejército pues, es uno de los lugares o ámbitos en que esto es más claro, la forma de andar, la forma de vestirse, la forma de dirigirse a los superiores. Y solo para que vean que todo este predominio o presencia de los ritos o de los ritos diferenciales no solo caracteriza a las religiones y a las religiones de los demás, porque siempre tendemos a ver que los ritos extraños son los de los demás y no los propios, pero si pensamos un poco, vivimos en sociedades fuertemente ritualizadas. Y como decía, y lo insisto, todas las celebraciones que vamos a ver ahora es esa combinación de preceptos de la ley judía, normas de la ley judía, más costumbres. Lo que hoy sería la descripción de cualquiera de esas ceremonias es la superposición de esos elementos. Y es más, para muchos judíos, y creo que esto es especialmente cierto si nos referimos a los sefardíes y a los llamados judíos orientales, la importancia que se da a las tradiciones heredadas es tanto o mayor que a las propias normas que rigen determinados ritos. Esto es algo que se ha acentuado en las últimas décadas y que puede notarse en las formas de celebración de algunos ritos de tránsito. Les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con los ritos de tránsito. Por ejemplo, para muchos judíos de origen marroquí, aquí ya no hablo solo de sefardí, sino de origen marroquí, la celebración de la Pascua judía, en que lo esencial, según la tradición judía, es la lectura de la Agadá de Pesaj, la celebración del Seder pascual, al final, posiblemente, lo que tiene más arraigo o más visibilidad de la celebración del Pesaj es la mimona o timimona, que es la celebración de cierre de Pesaj, cuando, a partir del momento en el cual ya se puede comer pan y levadura, elementos prohibidos durante la celebración de la Pascua. La mimona o la timimona, sobre todo en Israel en las últimas décadas, ha tomado una fuerza como fiesta popular enorme. Entonces, como muchas veces, luego en la sinagoga, uno va a la sinagoga, una sinagoga más frecuente entre las sefardíes que los askenazíes, porque los sefardíes son al final mucho más mediterráneos y menos rígidos, que de algún modo el judaísmo askenazí se parece en algunas cosas al protestantismo, y el judío se parece muy a lo mediterráneo. Sería bastante difícil encontrar una sinagoga askenazí que alguien interrumpiera un servicio religioso porque ha echado en falta un poema litúrgico que se cantaba en su sinagoga 50 años atrás. En la sinagoga de Madrid el rabino puede saltarse una oración principal que no le va a importar a nadie,
pero como se le ocurra saltarse el poema que se tiene que cantar en ese momento, que era la costumbre de los judíos de Marruecos, cuando era, pues eso, cuando era el primer sábado o el sábado del primer sábado del mes de Nisan, en que viene la Pascua judía, eso a veces podía provocar un sentimiento más encontrado por parte de algunos asistentes a una sinagoga que la ausencia de una oración principal. Es esa cosa, la diferencial, ha tomado mucha importancia en las comunidades judías. Bien, de los ritos de tránsito, pues evidentemente los primeros por los que pasa el hombre, la persona, son los relacionados con el nacimiento, insisto, los que tienen que ver con las chicas, con las niñas, lo hablaré mañana. Vamos a hablar del principal rito de tránsito relacionado con el nacimiento, que es la circuncisión de los hijos varones. En el judaísmo es preceptivo circuncidar al recién nacido judío a los 8 días como símbolo del pacto de Dios con Abraham. El rito, la obligación de realizar la circuncisión a los 8 días está recogido en el Pentateuco. O sea, difícilmente una disposición judía puede tener más rango que el estar prescrita en el texto del Génesis. Y así es. Y paradójicamente es un rito fundamentalmente religioso, pero también es un rito al final identitario. En sociedades, y en eso ha habido estudios muy curiosos, eso no tiene que ver con los sefardí, pero tiene que ver con la importancia que, a pesar de todo y de los nuevos tiempos y de gente muy alejada de la religión, incluso dentro del pueblo judío, la circuncisión sigue siendo un rito que se celebra prácticamente de forma sistemática con el nacimiento de un hijo varón. En Israel, que se calcula que un 30 o un 40% de la población se define como judíos fundamentalmente laicos, el 98% circuncida a sus hijos. O sea, no entra en cuestión, no, da igual que sean creyentes, no creyentes. La circuncisión es uno de esos actos que los judíos prácticamente en ningún grupo, en ninguna época, hay muy pocos casos en que los judíos han planteado no circuncidar a sus hijos. Y en Israel es llamativo porque, por ejemplo, el casarse, en Israel solo te puedes casar por alguna de las confesiones religiosas reconocidas por el Estado de Israel, por el rito judío, por cualquiera de las denominaciones cristianas, por los ritos musulmanes. No existe el matrimonio civil. Los enterramientos, pues aunque la inmensa mayoría de los cementerios son judíos, también hay otras opciones, pero está prácticamente limitado a los cementerios judíos. Bien, el único rito en el que el individuo es 100% libre de hacerlo o no hacerlo, el único rito de tránsito en que el judío israelí es completamente libre de hacerlo y tiene todas las facilidades del mundo para hacerlo o no hacerlo, lo hace. El matrimonio, cada vez hay menos judíos en Israel que se estén casando según la tradición judía. Contraen matrimonio civil en el extranjero y lo registran como matrimonio en Israel. Y tenían la opción. Y porque, digamos que siendo lo más fácil casarse como judío en Israel, deciden casarse por lo civil en Chipre. En cambio, la circuncisión, que no hay nada que les obligue o les impida hacerlo, es uno de esos ritos que más judíos, incluyendo los judíos laicos, realizan. Bien. Tiene lugar el 8º día del nacimiento, salvo que pueda haber alguna complicación médica, y quien determina si el niño está preparado para ser circuncidado es el mohel, el circuncidador, que suele ser un rabino con preparación especial para realizar el rito. E insisto, no necesariamente es un rabino, sí necesariamente tiene que tener la formación adecuada para realizarlo. Él, o un médico incluso, puede decir el niño no está preparado, pues por lo que sea,
ha nacido antes de tiempo, está inmaduro, tiene algún tipo de infección o determinados riesgos, y en tal caso la circuncisión queda aplazada al momento en que la criatura esté en condiciones de ser sometido a esta intervención. Tan importante es el rito de la circuncisión en el judaísmo, que es de las poquitas cosas, excepto salvar una vida humana, que permiten transgredir el sábado o el Yom Kippur. Son los días sagrados de descanso del judaísmo en que todo trabajo está prohibido. Si un niño, por el día en que nació, ha de ser circuncidado un sábado o incluso el mismo día de Yom Kippur, deberá ser circuncidado en ese día, porque es uno de los preceptos más importantes del judaísmo. Hasta ese punto, quiero decir, esto lo reflejaría. Enterrar en el judaísmo, por ejemplo, es algo que ha de hacerse en el menor plazo posible, pero jamás se puede enterrar en sábado, jamás se puede enterrar en un día festivo judío, por supuesto en Yom Kippur nunca. El único rito que es obligatorio hacer, si el día que le corresponde, sea sábado o sea Yom Kippur, se realiza. Esto un poco lo insisto para que vean hasta qué punto la circuncisión es un rito absolutamente fundamental en la tradición judía. Y, por supuesto, lo esencial de la circuncisión es el acto, llamémosle quirúrgico, la intervención que supone el corte del prepucio, pero además la ceremonia conlleva otro punto importantísimo, que es la imposición del nombre al recién nacido. Digamos que son los dos elementos fundamentales de la ceremonia. Generalmente es un circuncidador profesional, un mohel, quien realiza la circuncisión, y las personas que intervienen aparte, por supuesto, de la criatura, que es el objeto de la intervención, tenemos al padre del niño, al mohel y al padrino, al sandak, en la tradición sefardí. A quien va a sujetar el sandak, en este caso es quien sostiene al niño durante la ceremonia, para que el mohel, para que el circuncidador proceda con su actuación. Normalmente el niño suele estar en brazos de la madre. La madrina, que en realidad no tiene especial papel, se la llama también sandakit, es quien se ocupa de llevar al niño al padre, al mohel, que es quien va a sostenerlo. Normalmente, cuando ya está todo listo para que el niño entre en donde vaya a tener lugar la circuncisión, en Marruecos y en Madrid se mantiene siempre, hay alguien que va a vociferar: saca al niño. Tráelo para acá, el niño que está en otro sitio. En cuanto a los espacios en que puede tener lugar una circuncisión, en los últimos tiempos es casi general que se hagan en las sinagogas. Es lo más habitual. Pero no tiene por qué ser así. Una circuncisión puede tener lugar en cualquier lugar. Hasta hace unas generaciones, y en las comunidades sefardíes tradicionales, esto era algo que se hacía en la casa, en el hogar, en la casa del recién nacido, o si no, en la casa de un pariente, con una casa adecuada para poder llevar a cabo la ceremonia. También puede ser, si las circunstancias o los padres lo deciden, puede ser en un hospital o puede ser en la sala de un hotel. Puede ser donde uno quiera. No hay ninguna prescripción en cuanto al lugar. Quien sujeta al niño suele ser, en la tradición sefardí, el abuelo, un abuelo, que suele ser primero, si es el primer varón, en general es el abuelo paterno, el segundo varón suele ser el abuelo materno y así sucesivamente. El padrino durante la circuncisión está sentado en la llamada silla de Elías. Se llama de Elías en alusión al profeta Elías, que se considera que está presente en todas las circuncisiones. Es enviado para ser testigo de todas las circuncisiones, de todos los ingresos, de todas las entradas en el pueblo de Israel. No voy a entrar en muchos detalles sobre las diferentes bendiciones, el kiddush, etcétera, que se recitan durante la ceremonia.
Solo apuntar, normalmente cuando se le impone el nombre judío, y eso es para hablar de algunos de los cambios que van ocurriendo y que van ocurriendo dentro de la ortodoxia. Aquí quiero hacer un paréntesis sobre la ortodoxia y el nivel de observancia de los distintos grupos judíos. Mientras que en el mundo ashkenazí, desde hace bastante más de un siglo, las corrientes, en función del nivel de cumplimiento y del nivel de reforma, de llamarlo de alguna manera, en el judaísmo, se han puesto etiquetas. Entonces ha surgido el judaísmo conservador, el judaísmo reformista y luego con el tiempo toda una serie de denominaciones intermedias o no intermedias, diferentes denominaciones. Y eso era muy característico del mundo ashkenazí. Quizá por el excesivo rigor de la ortodoxia ashkenazí no hubo más opción que romper ese excesivo celo rabínico ashkenazí a través de movimientos organizados que se distanciaban de la ortodoxia tradicional. En el mundo sefardí tradicional, cuando las comunidades sefardíes vivieron, donde se instalaron, donde se fueron instalando a lo largo de los siglos en el Mediterráneo y otros lugares, no necesitaron de esas divisiones. Quizá tenga que ver con la mentalidad, la actitud de los rabinos, la actitud de la congregación. Siempre se convivió en las comunidades con gente con diferentes niveles de religiosidad en que procuraban no meterse demasiado los unos con los otros en cuanto a qué es lo que hacía cada uno en su ámbito privado. Con el paso del tiempo, la mayoría de los sefardíes o de quienes descendemos de sefardíes vivimos en comunidades que nada tienen que ver con las históricas y tradicionales. Hoy las principales poblaciones sefardíes o de gente de origen sefardí pues están en Israel, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Venezuela, etcétera, etcétera. Nada que ver con el mapa de norte de Marruecos, Holanda, Italia, Grecia, Turquía y Balcanes. Nada que ver con el mapa tradicional. Y de alguna manera la inmensa mayoría de las comunidades sefardíes se autodefinen como ortodoxas, aunque no tienen, al menos los que mantienen el judaísmo tradicional, tienen muy poco que ver con lo que se entiende por la ortodoxia en general. En muchas cosas están más cercanas al judaísmo conservador, pero los rabinos son ortodoxos en casi todas las comunidades sefardíes, aunque la praxis o la vida cotidiana de las congregaciones, de los individuos, se parece mucho más a la de los judíos conservadores del mundo ashkenazí. Bien, y en cuanto a los tiempos, cómo se introducen cambios, incluso dentro de la ortodoxia. A veces la ortodoxia, ciertos ritos se mantienen o no nacen nuevos ritos, no porque no sea posible, sino porque nadie ha peleado por ellos. Porque no hay nada en contra. La inercia de la religión, de todas las religiones, es mientras no haya necesidad o nadie empuje un cambio, todo va a seguir siendo igual. Y ahora voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando en todo el ámbito judío, hasta hace 2 telediarios, nadie se le ocurría que al imponer el nombre a un varón se decía fulanito, se le ponía el nombre, pues Moisés, o Moshe en hebreo, se le imponía el nombre hebreo, hijo de Abraham, su padre se llamaba Abraham, pues Moshe, hijo de Abraham, Ya hay familias que piden que esa oración se diga diciendo fulanito, o sea, Moisés, el nuevo Moisés, es hijo de Abraham y de su madre, de Abraham y de Raquel, o de Abraham y de Rebeca, o de Abraham y Lolita, da igual. Eso se puede hacer, hay cosas que no se han hecho, pero tampoco la sociedad del entorno lo pedía, que sería un mundo en que todo lo establecido, en que el varón era lo predominante, no estaba en cuestión en estos nuevos tiempos y hay margen, incluso en la ortodoxia. Es decir, esto son cosas que se pueden solucionar y que se puede avanzar hacia fórmulas más igualitarias y se está haciendo, ¿eh? De hecho, en Madrid, si un padre lo pide, no hay ninguna objeción, nadie le va a decir, no, tú tienes que decir que el recién nacido es hijo tuyo y no es hijo de su madre. Lo cual entra en contradicción, porque toda la tradición judía se basa en que la transmisión del judaísmo viene por la madre, con lo cual, luego es muy curioso, luego hablaremos en un rito funerario, precisamente en la tradición sefardí,
se dice que fulanito es hijo de fulanita, o sea, es hijo de su madre. Ahí ya uno se olvida del padre, es curioso. O sea, tenemos casos en que dices, bueno, por un lado, estamos con fórmulas absolutamente antiguas en que no hay más referente que el padre, y estamos en otros casos en que también hay referentes con la madre. Bien, la importancia, voy a terminar ya con la circuncisión, es tal que es declarado prácticamente día festivo para todos los intervinientes. Día festivo quiere decir que tienen prohibido trabajar según la ley judía. El mohel, el que circuncida, el padre de la criatura y el padrino. Estos tres, para ellos es día festivo, no deberían ir a trabajar, si tienen un negocio no deberían asistir al negocio, porque se considera como si fuera un día festivo según la ley judía. Además, y en teoría, el mohel, el circuncidador, no debería cobrar. Está realizando un precepto religioso de primera importancia y, en teoría, no debe cobrar por ese servicio. Históricamente hay muchos mohalim, muchos circuncidadores que no han cobrado. En esos tiempos modernos en que todo se ha mercantilizado, esto no lo está menos e infinidad de ellos sí cobran. O cobran a quienes no son miembros de la congregación. Los que son miembros de una comunidad, el rabino, el mohel de esa comunidad da servicio a todos los nuevos nacidos en esa comunidad. Pero, según la tradición judía y en particular la tradición sefardí, no se debía cobrar por la realización de este acto. Luego también, si en la sinagoga va el padre el día que le nace el hijo, al día siguiente va a la sinagoga, toda una serie de oraciones que tienen un cierto carácter de penitencia. Los tajanunim se suprimen en la sinagoga. Toda la sinagoga se pone de, entre comillas, fiesta, porque ha ido el padre de un recién nacido que va a realizar una circuncisión. Los cambios, o sea, la consideración de día festivo, porque en la comunidad va a haber una circuncisión, no solo afectan al entorno inmediato, sino también a algunos cambios en la liturgia de la sinagoga. No voy a entrar porque luego, claro, esto es la parte normativa. El mundo judío, y en particular el mundo sefardí, ha desarrollado un montón de costumbres que no tienen que ver solo con la ceremonia de la circuncisión, sino con todo lo que ocurre los días anteriores y los días inmediatamente posteriores. Están las noches de vigilia anterior y posterior a la circuncisión, que han dado desarrollo a una amplia literatura religiosa en hebreo y en judío español. Algunos de los libros incluso está expuesto, y supongo que Elena de alguno de ellos hablará. Pero en casi todo esto ya a veces es difícil trazar la frontera entre religión y superstición, y si en algún punto es difícil es precisamente en todas las ceremonias y ritos asociados con el nacimiento de un hijo varón. Si luego hay tiempo hablaremos un poquito más, pero no quiero extenderme más ahora mismo con la circuncisión, pero que les conste que esto, a lo que me he referido es, y muy brevemente, es al acto en sí de la ceremonia de circuncisión. En torno al nacimiento de un hijo hay otra gran cantidad de costumbres, especialmente en el mundo sefardí. Bien, la bar mitzvah o mayoría de edad religiosa. Supongo que es algo que a todos ustedes les sonará en mayor o menor medida, entre otras cosas, porque el cine americano y las series de televisión americanas, pues con cierta frecuencia, una de las cosas que nos vamos a encontrar es la celebración de una bar mitzvah, de una mayoría de edad religiosa de un varón judío. Pues también la bar mitzvah es algo nuevo, relativamente nuevo. No tan nuevo como lo que se refiere a las chicas que veremos mañana, pero sí relativamente nuevo. La circuncisión es un rito tan antiguo como el nacimiento del pueblo judío. El matrimonio, la mayoría de sus leyes, tiene raíces muy antiguas en el mundo judío, pero la bar mitzvah, la mayoría religiosa, no lo tiene. Convertir esto en una ceremonia son cosas que han ido ocurriendo. Hay noticias de que en el siglo XV, en Centro Europa, algunas comunidades lo hacían, pero parece ser que se generaliza o se va generalizando la celebración de un ceremonial o de una fiesta en torno
a la bar mitzvah es algo relativamente reciente en términos, por supuesto, relativos. La bar mitzvah, en realidad, es una extensión del término bar mitzvah, significa más o menos sujeto al precepto, y se suele referir, el bar mitzvah es el niño, pero por extensión se aplica el término bar mitzvah a la fiesta y a todo lo que lo acompaña, pero en sentido riguroso, el bar mitzvah es el niño. Lo que pasa es que ya se ha extendido tanto llamar bar mitzvah a la ceremonia para celebrarlo, que ya todos aceptan que bar mitzvah son las dos cosas, es el niño en cuestión y además también la ceremonia. Bien, lo que sí tiene arraigo en la tradición judía es a partir de qué momento, o sea, sí existe en la ley judía señalar que un varón a los 13 años, o a los 13 años de un día, o en torno a los 13 años, empieza a ser considerado adulto, desde el punto de vista religioso. Eso antes ocurría, pues alguien cumplía 13 años, pues a partir de ese día, pues en la sinagoga le tenían en cuenta para contar minyan, para contar quórum, el quórum necesario de adultos para realizar un servicio colectivo, era responsable de sus actos, de la perspectiva religiosa, la obligación de hacer los ayunos y de cumplir todos los preceptos de la vida judía adulta. Y una de las cosas que marcaba la diferencia el día en que el niño era considerado, a partir del momento en que era considerado bar mitzvah, son dos los que tienen lugar sistemáticamente en las ceremonias en que esto ocurre, que es por primera vez el varón, el niño, se pone los tefelimes, bueno, tefilín en hebreo, tefelimes en denominación judeo-española del norte de Marruecos, filacterias, término que se usa habitualmente en español. Son unas cajitas con unos textos bíblicos muy concretos, por supuesto, que se deben poner, son dos, uno se pone en la cabeza y otro se pone en el brazo, y eso se hace por primera vez con motivo de la bar mitzvah, porque el niño es adulto y ya está obligado a cumplir todos los preceptos, y uno de los preceptos judíos es ponerse todos los días no festivos los tefilín. Y generalmente la mayor parte de la gente se los pone coincidiendo o durante el servicio religioso de la mañana en la sinagoga. Otro de los elementos fundamentales que marca la diferencia cotidiana entre ser menor y ser mayor de edad en la religión judía es la posibilidad de ser convocado a la lectura de la Torá. La Torá, el Pentateuco, esa parte de la Biblia se lee en la sinagoga todos los sábados y además los lunes y los jueves se leen fragmentos del texto que corresponde a la semana. Pues por primera vez, cuando un niño es bar mitzvah, cuando un joven es bar mitzvah, podrá a partir de ese día ser llamado a la Torá. Por lo tanto, la que se ha ido estableciendo como ceremonia o fiesta o conmemoración de la bar mitzvah de un chico, los elementos fundamentales de las celebraciones a día de hoy son, por supuesto, se ponen los tefilín por primera vez en la sinagoga, va a ser llamado a la Torá por primera vez. Normalmente los chicos judíos, salvo los que vienen de ambientes muy religiosos o con una muy fuerte cultura religiosa judía, no son capaces de leer el texto de la Torá en los rollos de la ley, que es como se hace en la sinagoga, con lo cual, previo a la celebración del bar mitzvah, todos los niños suelen pasar por un proceso de aprendizaje de los textos que van a leer en la sinagoga y de otras muchas cosas relacionadas con el judaísmo en general. Eso cambia mucho en las familias a otras, de unas comunidades a otras, también cambia mucho en los chicos que han pasado por las escuelas judías y quienes no, el proceso de formación que van a tener que seguir para llegar a celebrar su bar mitzvah. En cualquier caso, tenemos esos dos elementos religiosos de profundo significado: puesta de los tefilín por primera vez, ser llamado a la Torá, y además que a partir de ese día va a ser contado como un adulto para el quórum necesario para la oración colectiva. En algunas comunidades sefardíes también al primer día que el varón se ponía el taled, el manto de oración. Eso ha cambiado mucho. Y eso no es igual en todo el mundo judío. Últimamente lo que se ve en muchas sinagogas es que los chavalines ya con 6 años, en cuanto son capaces de recitar la bendición que ha de decirse para ponerse el taled, el manto de oración, ya se lo ponen.
pero eso era impensable en muchas comunidades hace algunos años. Era el momento que llegaba la bar mitzvah, te ponías los tefilín por primera vez y te ponías el talet por primera vez. Y otro elemento que ha ido tomando forma pues, en muchas comunidades, y en este caso la de Madrid, desde que yo tengo noción de cómo eran las cosas, así era, el bar mitzvah suele pronunciar un discurso alusivo o a la lectura de la Torá de ese día, de lo que supone para él ser mayor de edad de la perspectiva religiosa. En fin, los contenidos eran variados y, bueno, cuando en los tiempos jóvenes, pues todos éramos conscientes de que ninguno había escrito su discurso, y el juego era cuál de los 2 o 3 maestros que había en la comunidad, que formaban a los chicos para la comunidad, qué modelo de discurso había leído, el A, el B o el C. Se había formado el señor A, el señor B o el señor C. Eran casi modelos estándar con muy pequeños cambios. Y quienes decidimos que o lo escribíamos nosotros o no los escribíamos, pues en el caso como el mío, pues como mi padre me dijo, te lo preparas tú, que ya eres mayorcito y que para eso eres mayor de edad, yo le dije, no sé cómo hacerlo, y yo me negaba a copiar modelos. Total, yo no dije discurso en mi bar mitzvah, que era bastante atípico ya en mis tiempos, pero como no era algo preceptivo, pues yo no lo hice. Ahora soy tímido, antes lo era mucho más, y vamos a enfrentarme a hablar en público. Además, la sinagoga de Madrid es grande, con 12 años, con una cosa que hubiera escrito yo, no entraba en mi horizonte mental. Bien, y perdón, hay algo importantísimo que no he dicho de la circuncisión. Tras la ceremonia de circuncisión es también prácticamente preceptivo, o sea, sí, es preceptivo de hecho, una seudat mitzvah, un banquete o una comida festiva asociada a la celebración de la circuncisión, y por supuesto pues son los padres o los abuelos de la criatura quienes invitan a todos los asistentes a la ceremonia a ese convite. En el tema de la bar mitzvah, antes no existía la ceremonia de bar mitzvah. Un varón empezaba a ser bar mitzvah, pero no se señalaba de ninguna manera, o quizás se cantaba algún poema litúrgico en la sinagoga en el momento en que era llamado por primera vez a la Torá. Después se pasó a la fase en que se empiezan a establecer estos ceremoniales, más o menos como los he contado ahora, seguidos de pequeñas fiestas, que solían ser más bien un desayuno. En mis tiempos en Madrid, cuando yo hice mi bar mitzvah en Madrid, terminada la ceremonia, en el edificio de la sinagoga también hay una serie de salones para actos sociales, pues bajaba el niño con su familia y los invitados que habían asistido, bajaban a los salones a tomar un desayuno. Y ahí terminaba la cosa, y a veces había un guateque en otro de los salones, se ponía música y solía ser el primer baile para mucha gente. Pero eran fiestas muy sencillas. En estos 40 y tantos años que han pasado desde que yo hice mi bar mitzvah, la cosa ha cambiado por completo. Es decir, ahora las celebraciones de la bar mitzvah para muchas familias, el nivel de calidad, de gasto, de ambición en la forma de hacer la parte de fiesta, ¿no?, la parte de ceremonia, es prácticamente como la de una boda. Hay cosas que, es decir, cada uno tiene su concepción de la vida, ¿no? A mí me parecen realmente escandalosas, ¿no? Se termina la ceremonia, se va al hotel, te sirven un desayuno, luego viene el brunch, luego viene la comida, luego viene no sé qué. Es exactamente un nivel de fiesta homologable al de una boda. A mí me parece que a mí me parece un exceso, pero eso está ocurriendo en el mundo judío en general y en la comunidad judía de Madrid en particular. Es un auténtico disparate. ¿Y eso qué es lo que ha producido? Pues
que aparezcan prácticamente formas ritualizadas de los contenidos de la parte festiva, que ya es el colmo. Es decir, sobre una ceremonia que la parte religiosa tiene poco ritual, se está ritualizando la forma de hacer la fiesta. Uno va a una bar mitzvah, podrá ser más o menos lujosa, el hotel con más o menos estrellas, el salón con más o menos invitados. Pero todas las bar mitzvah, todas las ceremonias de bar mitzvah que están teniendo lugar en los últimos años en Madrid y en casi todo el ámbito judío, se ha impuesto una costumbre que a mí me parece una horterada profunda, que es poner un gran candelabro, un montón de velas, y el niño, toda la familia y todos sus amigos y sus compañeros de clase, judíos, no judíos, los parientes lejanos y cercanos, empiezan a encender una velita en una mesa con un montón de velas. Luego, claro, como la gente ya no va a la sinagoga, porque lo que cobra protagonismo es que la gente vaya a la fiesta, pues claro, el niño, la Torá no la puede volver a leer en la fiesta, pero el discurso sí. Entonces ya el elemento central, el discurso que tendría que ser parte, y lo sigue siendo, de lo que se hace en la sinagoga, se repite en la fiesta. Porque uno se puede encontrar con una fiesta de bar mitzvah en que a la ceremonia religiosa en la sinagoga hay 40 personas y luego hay 400 en el banquete. Sí. En fin, hay una cierta perversión en la esencia de todo esto. Bien, luego otra de las cosas, aparte del encendido de las velas y los discursos, también, y eso ya sí que no tiene ningún contenido religioso, pero también ya se ha establecido prácticamente como un ritual que hay que padecer un videomontaje con las escenas del jovencito desde que era pequeñito, con su papá, con su mamá, con su abuelo, con su abuela, en fin, 10, 12, 15 minutos más o menos cursis de fotos del niño. Sí, digo que eso está haciendo aquí y que está ocurriendo casi todo el mundo judío ahora. Es una auténtica locura. No, aparte ya es una falta de respeto a los invitados. Es decir, vale, a mí me apetece mucho la celebración de la bar mitzvah del hijo de un amigo, pero tengo que invertir 12 horas de mi vida para no hacerle un feo al señor que me ha invitado. Realmente el mundo está disparatando muchas cosas. Luego, antes decía que, bueno, después del desayunito en la sinagoga, que era lo que hacíamos antes, pues más abajo se ponían unos discos y había un guateque, y eso era, un guateque que duraba un ratito, un guateque de mañana además, porque la sinagoga terminaba a las 10, el desayuno había terminado a las 12, a las 12:30 al guateque y a las 2 todos para casa. Eso era. Ahora, tú dile a un niño ahora que el día de su bar mitzvah se va a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía a su casa, vamos, seguro. Entonces, también se ha ritualizado el inicio de la fiesta, de la parte de baile, suele haber una parte en que ya se toma una costumbre de las bodas. En las bodas judías ustedes habrán visto muchas veces, sobre todo las ashkenazíes, pero ya se ha integrado también a las celebraciones no ashkenazíes de la boda, el novio y la novia subidos en unas sillas que los amigos del novio y la novia los levantan, es una especie de manteo en silla. Bien, ahora llega una bar mitzvah y el niño le suben a una silla y sus compañeritos de clase le suben, una especie de manteo incruento, evidentemente, pero lo mismo, se está ritualizando de alguna manera también la parte festiva que no tenía por qué serlo. Bien, siguiente gran rito de tránsito pues es el matrimonio, claro. Y este también es un precepto religioso, es preceptivo casarse, para todo judío y toda judía es un precepto. Hay que casarse. Hay que casarse fundamentalmente, por supuesto, para cumplir con el precepto de crecer y multiplicaros. Por supuesto, si algo ha cambiado a lo largo de la historia del pueblo judío es el tema del matrimonio. Si uno lee el texto bíblico se va a encontrar con que la mayor parte de los patriarcas y de los personajes mencionados, personajes judíos mencionados en el texto bíblico, eran polígamos. La poligamia en el judaísmo está... encontrar el verbo adecuado es complicado. Digamos que está... No se permite o no tienen lugar, o sea, los rabinos no van a permitir nunca una bigamia o una poligamia. La ley no se cambia, es decir, los judíos, la ortodoxia judía se caracteriza por las leyes, no se cambian. La puedes dejar en desuso o aparcada, o incluir en los contratos matrimoniales cláusulas que lo que te están diciendo es que el marido se compromete, y eso es una cláusula habitual, a no tener ni segundas ni terceras esposas. O sea, en el judaísmo, los
judaísmo, insisto, no cambia las leyes, pueden caer en desuso o buscarse caminos para dejar de practicarlas. Y en el caso del matrimonio es este, que venimos de un judaísmo en los tiempos bíblicos y posteriores que era poligámico. De hecho, en España, las costumbres de la suspensión de la poligamia en el judaísmo en España nos llega tardíamente en la Edad Media, o tardíamente, nos llega a la Edad Media por influencia europea. Y además tenemos que tener en cuenta que una gran parte de los judíos españoles vivían en sociedades poligámicas como eran las musulmanas. Con lo cual, también aquí los contextos han influido mucho. Los judíos del Yemen, hasta que han emigrado a Israel, eran polígamos. Tenían la opción de practicar la poligamia, perdón, no es que todos lo fueran, pues nunca ha sido una cosa muy extendida, pero ha habido comunidades judías que hasta tiempos muy recientes la bigamia y la poligamia estaban admitidas. Todo eso, por supuesto, ha desaparecido, no existe. Bien. Por supuesto, a día de hoy, en la mayoría de los contextos judíos y de los contextos judíos sefardíes, hoy, actualmente, en la actualidad, son los novios quienes, son los chicos y las chicas, los hombres y las mujeres quienes deciden con quién se van a casar y cuándo se van a casar. Eso es algo relativamente nuevo en el ámbito sefardí, como lo podía ser en otras sociedades. Es decir, los matrimonios antes se concertaban entre las familias, existían las figuras del casamentero, que además han dado lugar a, pues eso, a mucha literatura en todas las tradiciones judías, pero eso a día de hoy para la inmensa mayoría de los judíos no es la forma en que llegan al matrimonio. Se conocen y se casan. Muchos judíos siguen casándose dentro del grupo judío, otros judíos se casan fuera, otros judíos no se casan y otros judíos y judías se casan con personas que, viniendo de otras religiones, se convierten al judaísmo para tener un matrimonio judío y, si es el objetivo, una familia judía. Bien, vamos a hablar un poquito de la celebración del matrimonio, pero muy brevemente, porque también es el cambio más grande a lo largo del tiempo ha sido el paso de la opción de la poligamia a la no opción de la poligamia. Antes, lo que hoy entendemos por una boda sigue teniendo conceptualmente, la boda judía sigue teniendo dos partes. Lo que pasa es que esas dos partes se celebran consecutivamente en una única ceremonia. Estaban los kiddushin o esponsales y estaban los nisuim o nupcias. Eran dos cosas separadas, que a veces estaban separadas incluso en el tiempo. Hoy por hoy se hacen juntas las dos ceremonias, todo ocurre junto. Una boda judía hoy, una boda sefardí hoy en Madrid comienza con el recitado generalmente en este caso sí, por parte del rabino, del kiddush, de la santificación sobre el vino. Después viene la ceremonia que también se ha universalizado en casi todos los ámbitos, que es la del anillo. El anillo, el marido le pone a la novia, el novio le pone a la novia el anillo, recitando la consabida frase de tú me eres consagrada con este anillo de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. Y de hecho eso es el matrimonio, eso es lo esencial. En principio, si eso ha ocurrido delante de testigos, esas personas están casadas y tienen los mismos compromisos que una persona casada, haya o no haya los ritos subsiguientes. Eso es equivalente a un compromiso. Y el compromiso en el matrimonio judío tiene casi el mismo peso que un matrimonio que ha seguido todos los pasos, incluido el tema de la ketubá o contrato matrimonial. Bien, una vez le ha puesto el novio el anillo a la novia, se da lectura a la ketubá. Ketubá es un término hebreo que literalmente significa, entre otras cosas, contrato, y se refiere al contrato matrimonial. En él es un contrato que tiene 2 o 3 tipos de contenido. Uno es fijo, es más o menos universal. Otro son las cláusulas habituales en una determinada comunidad, y luego puede haber incluso añadidos particulares de los novios. Y allí
la ketubá tiene mucho interés, esto es un pequeño paréntesis, porque allí figuran los nombres de quienes hijos, o sea, figura la genealogía completa por la línea paterna de los contrayentes. Fulanito es hijo de fulanito, hijo de menganito, hijo de fulanito. Con lo cual sirve muchas veces para trazar árboles genealógicos de ciertas familias. Y en el caso de la novia lo mismo, hija de fulanito, que a su vez es hijo de menganito, etc. Suelen reflejar solamente la línea de los padres. Pero también en esto, porque nadie ha dicho que quiere contratos más igualitarios, porque no hay ninguna objeción. Si tú le dices a quien va a redactar tu contrato matrimonial que quieres que conste expresamente la línea materna de los contrayentes, se hace sin ningún problema. Las comunidades sefardíes, y en particular las de Marruecos, se siguen casando según lo que suelen llamar las leyes de Castilla. De eso es uno de los temas de los que nos hablará Yolanda Moreno mañana, con lo cual yo de eso tampoco me voy a referir, solo lo digo para que sepan que los contratos matrimoniales, las cláusulas de los matrimonios no son iguales en todos los grupos judíos. Las comunidades sefardíes tienen sus propias estipulaciones que son más o menos comunes a las diferentes comunidades. E insisto, luego puede haber también cláusulas privadas de todo tipo. Bien, entonces se hace lectura pública del contrato matrimonial, que entre otras cosas fija, que es una de las cosas variables, es la indemnización que el novio dará a la novia en caso de divorcio. Hay otros tipos de estipulaciones, pero esa es una de las que se fija y que además se lee públicamente. El contrato matrimonial se debe firmar ante testigos, es decir, cuando se llega a la ceremonia de la boda, el contrato matrimonial ya está firmado. Antiguamente lo firmaban el novio y el padre de la novia. Hoy por hoy yo creo que ya no debe haber rabino que lo permita, además, es que no debe ni permitirlo, porque la ketubá, aunque parezca mentira, los judíos nos hemos acostumbrado a que es, vale, nuestro contrato matrimonial judío, pero es un documento firmado ante testigos. En principio, cualquier contrayente que ha firmado una ketubá podría ir a cualquier tribunal a decir, yo he firmado esto con esta señora o yo he firmado esto con este señor. Entonces, esa gente que redacta contratos matrimoniales incumplibles no solo se expone a que, llegado el momento del divorcio, por ejemplo, incumpla con la ley judía, es que podría ser como un documento civil. Si le quitan la parte de que eres nieto de no sé qué rabino, que eso le importa un pimiento al juez. Si hay un papel que dice que yo le voy a dar, en caso de divorcio, 20 millones de euros a mi novia, eso un rabino podrá hacer lo que quiera luego con ello, pero un tribunal civil podría tomarlo como tal. Bien, entonces ya de hecho, en la mayor parte de los casos, quienes firman los contratos matrimoniales actualmente son, por supuesto, el novio y la novia, y además 2 testigos. Con lo cual tiene toda la validez como contrato, como acuerdo. Una vez leído el contrato matrimonial, viene el recitado de las llamadas las Sheva Berajot, las 7 bendiciones, que esto también, antes lo decía siempre el rabino, también cada vez se ve más, pues no es obligatorio que sea así, que sea algún miembro de la familia, del novio, de la novia, o incluso, como son 7 bendiciones, como dice su nombre, en muchos casos son varias personas las que dan lectura a las 7 bendiciones, las 7 berajot, y luego viene uno de esos actos que supongo que también habrán visto en las películas, en el cine, que es cuando se rompe el vaso, cuando el novio da un taconazo para romper un vaso, evocando la destrucción del templo y pronunciando la frase si me olvido de Jerusalén, se pegue mi diestra, etcétera, etcétera, etcétera. Es el recuerdo permanente de la destrucción del templo en el momento que se supone que es de máxima alegría en la vida de un individuo cuando se está casando. Luego ya se dará cuenta de si es la máxima alegría o no, pero de momento eso se cree. Y después de romper el vaso, lo que suele gritar todo el mundo es Mazal Tov, que es buena suerte o con buena señal o con buen augurio, pero básicamente lo podemos traducir como buena suerte. El contrato matrimonial, aparte de la importancia como documento, también es una de esas formas en que se ha canalizado una forma de expresión del arte judío. Es decir, el contrato matrimonial,
Los tenemos a lo largo del tiempo, que son meros documentos, por supuesto, escritos en arameo y hebreo, que es como se han escrito siempre. Y además hay que insistir, las cláusulas privadas se podrían escribir en otros idiomas, que no habría ningún problema. El contrato matrimonial tuviera la parte fija en arameo, como ha sido siempre, la parte tradicional en hebreo, como ha sido siempre en las comunidades sefardíes, y las estipulaciones privadas podrían escribirse perfectamente en un idioma que no fuera el hebreo, aunque incluso esas estipulaciones privadas se siguen escribiendo generalmente en hebreo. Bien, ese documento, que puede ser sencillamente un papel escrito, incluso puede ser impreso, antes eran manuscritos por definición, con el paso del tiempo se fueron estableciendo la posibilidad de hacerlos con papeles preimpresos en que lo único que había que añadir eran los nombres, el lugar y la fecha en que estaba teniendo lugar el matrimonio. Pero volviendo a los manuscritos, desde la España medieval hasta hoy, ha existido en todo el mundo judío, y en particular en el sefardí y en el italiano, y en los judíos persas y de Afganistán, ha sido una de las formas de desarrollo del arte en el judaísmo. Hay documentos matrimoniales de estos bellísimamente decorados. Quienes podían permitírselo, y depende del lugar y la época, lo hacían sobre pergaminos, sino sobre papel o materiales similares, y estaban ricamente decorados los que podían permitirse el pagar la decoración, que efectivamente hacía falta un experto iluminador para hacerlo, que podía ser de la comunidad, un judío, o podía no serlo. Y cada comunidad judía, al final, sobre todo de las, vamos a llamar, históricas, es difícil tener una ketubá, por ejemplo, del siglo XIX, de cualquier lugar, y alguien que tenga un poco de experiencia y que haya visto unas cuantas, puede decir casi a ciencia cierta de qué país o de qué grupo es, porque tenía mucha personalidad. Una ketubá decorada en Irán no tiene nada que ver con una decorada en Siria, nada que ver con una decorada en Gibraltar o con las decoradas en Esmirna. Eran estilos claramente diferenciables. Con la muerte, debería haberla, para dejar tiempo para hablar, debería haber terminado hace algunos minutos, pero bueno, la muerte. Quienes... vamos a ver. El ceremonial mortuorio también es bastante similar en todo el ámbito judío. Bastante similar. Básicamente se procura que el moribundo, como en otras muchas civilizaciones, no esté solo. En el momento de despedirse de este mundo debe estar acompañado por sus familiares, pero además existe una institución judía muy arraigada, que es la Hebra Kadishá, literalmente se traduciría por la Hermandad Santa o la Santa Hermandad, que tiene tres objetivos. La Hebra Kadishá tiene prácticamente todo el mundo judío tres cometidos. Uno es velar los muertos, velar al que todavía no ha muerto, acompañar al que todavía no ha fallecido y velar al fallecido, junto a los familiares en este caso. La otra función es lavar el cadáver, es preceptivo en el judaísmo, hay unas normas mortuorias que incluyen el lavado del cadáver antes de ser metido en una mortaja y enterrado. Eso lo hacen miembros de la Hebra Kadishá, y luego el enterramiento propiamente dicho. Bien, una de las cosas es, antes de fallecer, un judío debe recitar, si no está en condiciones, alguien debe recitar en su nombre una serie de oraciones, entre otras la Shema Israel, la principal oración una de las principales oraciones judías. Inmediatamente después deberá cerrarle los ojos al fallecido. Si ha fallecido en una cama, tendrá que bajarle al suelo y tapar su cuerpo y dejarlo no visible. Los judíos no ven los cadáveres, está prohibido. O sea, una vez que alguien ha muerto, no puedes verle el rostro a un muerto. De hecho, los miembros de la Hebra Kadishá que se ocupan de lavar, de preparar el cadáver para su enterramiento, lo hacen con el cuerpo cubierto. Saben lo que tienen que hacer, pero no ven el cadáver. Está tapado y hacen lo que tienen que hacer debajo. Está completamente prohibido. Y luego estas son las costumbres normativas: el recitado de la Shema, el cerrar los ojos, bajar el cuerpo al suelo y taparlo. Pero luego también hay otra serie de costumbres asociadas, que algunas son resultado del
contacto con otros pueblos, ¿no? El vaciar toda el agua que hay en la casa, todos los recipientes con agua que hay en la casa se tienen que vaciar, tapar los espejos. Las interpretaciones de por qué estas costumbres existen también son muy variadas, lo cual demuestra que quizá no sean tan antiguas algunas de ellas. Bien. Una vez que ha fallecido, debe ser enterrado lo antes posible. Lo que pasa es que lo antes posible en las legislaciones de muchos países no es inmediatamente como ocurre cuando como ha ocurrido los judíos hasta el surgimiento de esas legislaciones, enterraban inmediatamente después. Una vez que se aseguraban que el muerto estaba muerto, que eso es fundamental, lo primero que tienes que saber que el muerto está muerto, se procedía al entierro, casi inmediatamente después. Y si además se acercaba un sábado o una festividad judía, la prisa era aún mayor. Bien, ahora las legislaciones en casi todo Occidente, en todos los países desarrollados, es la de esperar al menos 24 horas desde la certificación. Pues necesariamente los entierros judíos en España ahora se hacen conforme a esa ley, como es evidente. Hay una ley que dice que tiene que esperar 24 horas, se espera 24 horas. Y luego allí, pues también, lo tradicional era que ese cuerpo, cubierto ya en el féretro, o sin féretro, fuera velado por los familiares y los hermanos o los miembros de la Hebra Kadisha, pero en muchos casos se hace lo que se hace muchísima gente en las sociedades modernas, que es mandar el cuerpo a la cámara y sacarlo en el momento del entierro. El entierro tiene que tener lugar en un cementerio judío. De hecho, muchas comunidades judías, antes de tener una sinagoga por un judío, puede rezar en cualquier sitio. Si es una oración privada, puede hacerlo donde quiera, y si es colectiva también. Cualquier salón, cualquier sala, una casa, cualquier sitio es apto para un rezo colectivo, pero no para el enterramiento. Para el enterramiento los judíos tienen que ser un terreno propio y acotado. Por eso muchas comunidades lo primero que adquieren cuando una comunidad judía, cuando los judíos se establecen en un lugar, una de las primeras cosas que tratan de conseguir son los permisos necesarios para tener un cementerio. Bien, pues lo antes posible tiene lugar el cementerio. Una vez efectuada todo el ritual funerario, que consiste básicamente en el lavado de los restos y ponerle una mortaja, con el cuerpo presente en el cementerio hay unas oraciones establecidas, que eso sí cambia muchísimo de una comunidad a otra, los textos que se leen en ese momento, y después se entierra. La ley judía dice que hay que enterrar directamente en tierra, o sea, el cuerpo amortajado debe ir directamente a la tierra. Pero aquí estamos con lo mismo. La legislación, por lo menos en España o en algunos ayuntamientos españoles, está prohibido enterrar sin caja, con lo cual los entierros judíos tienen lugar con caja, por lo menos en Madrid. Yo en Sevilla, no hace mucho, ya hace algunos años, pero en tiempos muy recientes sí he visto que en Sevilla sí entierran directamente el cuerpo amortajado. No sé si en Sevilla, como muchas de las legislaciones de los cementerios son diferentes en las diferentes ciudades, hay una legislación diferente en Sevilla, o en la comunidad judía de Sevilla ha conseguido algún tipo de permiso para poderlo hacer. Que yo sepa, en el resto de España se entierra con caja. Donde también hay una serie de rituales muy desarrollados es en la forma de recordar a los muertos. Lo primero que va a hacer un hijo o el familiar más próximo, una vez que se ha enterrado el cuerpo, es recitar el Kadish, que es una oración que, aunque no trata de los muertos, al ser una loa a Dios, se asocia siempre o con mucha frecuencia a las etapas de luto. El Kadish del cementerio sí es específico. Es una oración específica que sí tiene contenido relacionado con el fallecimiento de la persona, pero después, durante el año que sigue y luego en todos los aniversarios, los familiares próximos, hijos, hermanos, van a seguir recitando el Kadish en la sinagoga. El luto judío pasa por 3 etapas, no me voy a extender. Uno del luto riguroso de 7 días, llamado Shiva en hebreo, Abel o Shiva se le está llamando últimamente, que es de duelo absoluto, un mes de duelo, y hasta el año es semiduelo. Y en el judaísmo está prohibido cualquier signo de duelo transcurrido el año. Cualquier signo de duelo.
Luego, la forma en que marcan el duelo los judíos, en principio la ropa negra no es en la tradición judía no tiene por qué ser así, pero vamos a ver que las mujeres y los hombres judíos van a vestir de negro o de oscuro durante el duelo, pero eso también es un ejemplo más de cómo las costumbres locales se imponen. La única en la que sí se ha mantenido la tradición judía es en el tema de las flores en los cementerios. Los judíos no llevan nunca flores a los cementerios, además esto es universal, es de las pocas costumbres judías que, no siendo leyes, sino costumbres, son comunes a todos los judíos. No se llevan flores, y cuando se visita una tumba de un ser querido, o de un allegado, da igual, lo que se deposita es una piedrecita. Muchas gracias.